se llama hepatitis virales. Cuando hablamos de hepatitis nos estamos refiriendo a un cuadro nosológico que está afectado el hígado, ¿verdad? En la mayor parte de las veces cuando hacemos el diagnóstico de hepatitis, nos referimos a afecciones de tipo viral. Por eso que ustedes van a encontrar en los libros siempre con el título de hepatitis virales. No quiere decir que solo existan virales. Hay hepatitis bacterianas, pero son las más raras. Rarísimas. Hay muchos cuadros bacterianos que hacen con poca incidencia, digamos, una afección. Por lo tanto, estos son de tipo viral, ¿ya? Entonces, fíjense, en el transcurso del tiempo, las hepatitis virales han ido aumentando hasta más o menos alrededor de los primeros años de la década del 80, los primeros hasta el 81, creo, no recuerdo muy bien. Se conocían hasta ese momento solo dos tipos de hepatitis, la A y la B. Eran solo estos dos. A partir de ahí se fueron descubriendo otros tipos más de hepatitis cada vez y fueron, digamos, la A y la B, que eran las más tradicionales. Luego están en las letras del alfabeto la C, la D, la E, la F, la G. Hasta ahí se conoce en el momento, ¿ya? Pero estas dos últimas prácticamente son muy raras a nivel mundial, se las conoce muy poco. En cambio, este grupo ya están bien descritas. Por lo tanto, vamos a ver estas, ¿ya? El tipo de hepatitis en pediatría, la más frecuente, definitivamente es la A, ¿ya? Entonces, vamos a hablar un poquito de la hepatitis A. Es el cuadro más frecuente de las hepatitis. Antes tenía el rótulo y el título que decía hepatitis A benigna. Ese era su título, la hepatitis benigna. Cuando se hablaba de benigna, se hacía alusión a la hepatitis A. Pero esto se lo ha quitado hace algunas décadas porque se ha demostrado que no es tan benigna. Porque hay situaciones donde esta, si bien no es lo más frecuente, pero alguna vez puede producir casos graves que pueden ser mortales. Entonces ya no van a ver más con ese título de hepatitis benigna. Entonces esta es la forma más frecuente en la edad pediátrica. Hay muchos estudios que dicen que en general, digamos, estas atacan la primera etapa de la vida, desde lactantes, más rara vez, pero es más en los niñitos que un poco ya se movilizan, lactantes mayores, preescolares, escolares, es el grupo más frecuente. Pero si no llegaron a contraer en esta edad pediátrica, se la puede contraer incluso en la vida adulta, ¿ya? Ahora, cuando se adquiere la hepatitis A en la edad adulta, la forma de presentación del cuadro es mucho más severa. En la mayoría de los países latinoamericanos, etcétera, en todo es casi siempre agarra esta primera etapa de la vida. En los niños pequeñitos y fundamentalmente en poblaciones cautivas. ¿Qué quiere decir poblaciones cautivas? Son poblaciones cerradas. Por ejemplo, estos niditos que hay de niños donde cuidan a los niños, las guarderías, prekinder, kinder, escuelas, los cuarteles, todos estos lugares donde la gente convive mucho tiempo, digamos, y que se comparten, porque ahí llegan a consumir alimentos, ¿verdad? Muchas veces en estas guarderías duermen, comen y
Los papás los dejan en la mañana y los están recogiendo al finalizar la tarde. Entonces hay mucha actividad. Por lo tanto, el contagio intrafamiliar en esta población así cerrada, cautiva, es muy grande, es terriblemente grande. ¿Ya? ¿Cómo se infecta esta hepatitis? Su mecanismo de acción es orofecal. Es decir, la misma forma en que nosotros agarramos una ameba. Una ameba, ¿verdad? Es contaminación de las heces, manipuleo de esto y luego introducir a la boca. Entonces es orofecal. Esta también es orofecal. ¿Ya? Este virus, digamos, tiene un periodo de incubación de la enfermedad que va entre 15 y 60 días más o menos. Tiene un promedio casi de 45 días, digamos, es relativamente corto comparado con otro tipo de hepatitis. ¿Cómo es la clínica de estos pacientes? La gran mayoría, chicos, de la hepatitis A es asintomática y anictérica. Es decir, el paciente está enfermo con hepatitis, pero ni se da cuenta el paciente, ni los familiares, ni la madre. Están pasando tranquilos. Por eso se dice que la gran mayoría y el máximo porcentaje es anictérico y es asintomático. Por eso, ¿perdón? Por eso es que cuando hablamos de esta hepatitis y cuando vemos el primer caso de hepatitis, que en este momento, muchachos, probablemente han visto, hay epidemia en Cochabamba de hepatitis. Entonces, cuando ven el primer caso, habitualmente no es un caso asintomático, no es un caso así limpio, sino es un caso con toda la sintomatología. Por eso que el papá o la mamá se preocupó y lo llevó al hospital o a un establecimiento de salud. Y muchas veces los padres vienen con el diagnóstico, nos avisan y dicen: mi hijo está enfermo del hígado, está haciendo hepatitis, dicen algunos incluso. Y uno le pregunta: ¿y de cómo sabes? Es que sus ojos están verdes, están amarillos, y todo le está amarillo. Entonces ellos se asustan y saben que es un cuadro de hepatitis y lo llevan, ¿no? Entonces, ese primer caso que para nosotros viene a representar el caso índice, nos habla que por detrás, chicos, hay cientos de casos así silenciosos, pero que están contagiando. Entonces, una de las cosas importantes de la hepatitis A es que no se conoce caso de portador. Cuando un niño enferma de hepatitis A, forma los anticuerpos, estas inmunoglobulinas, y estos le van a proteger de por vida. Entonces no hay segunda repetición. Hay una buena inmunidad de protección contra la hepatitis A. Por lo tanto, no es como en los otros tipos de hepatitis que se vuelven portadores de hepatitis. Estos ya quedan fuertes. Y la gran mayoría, les vuelvo a repetir, lo adquiere en la primera infancia. Entonces, estos bebés o niños que están con la hepatitis, fíjense, en la clínica tienen un periodo prodrómico, tienen un periodo que es la fase de estado o la fase ictérica y un periodo de resolución. Este periodo prodrómico es muy simple, muy enmascarado, muchas veces ni se nota. Por eso que el libro ni lo describe. Puede pasar confundido como un problema gastrointestinal, puede tener un malestar, a veces diarrea, dolor abdominal o como un cuadro gripal, pero que uno no se da cuenta. Sin embargo, fíjense, hay ya eliminación de virus por los diferentes fluidos y 2 semanas
antes, más o menos, de que ese paciente esté con los síntomas. ¿Qué quiere decir esto? Que si está en una guardería, esas 2 semanas antes que ya está eliminando los virus, ese paciente está contagiando, ¿verdad? Y cuando aparecen los síntomas y se dan cuenta que está haciendo una hepatitis, porque empieza a teñirse el primero, y si se dan cuenta casi ya no tiene sentido el aislamiento, porque igualito ya la mayoría ya se han contagiado. Ocurre lo mismo con la varicela, ¿verdad? ¿Han llevado varicela? 2 semanas antes, ¿verdad? Y ahí sí que no tiene sentido, 2 semanas antes ya contagio. Aquí también ocurre más o menos. Y entonces, por eso es que se hacen epidemias rápidamente. A veces son escuelas enteras, kinderes enteros que se han enfermado, de los cuales la gran mayoría pasa bien. Entonces, en términos generales, podríamos decir que la afectación del hígado en la hepatitis A, es muy leve en la mayoría de los casos. Hace poca afectación, poco daño del genoma hepático y pasan los niños, ¿ya? Entonces, la fase prodrómica hemos dicho que casi en la mayoría es muda, no se la describe muy bien eso, pero sí se describe la fase de estado, que es la fase histérica. Ahí es cuando uno se da cuenta que ese niño está haciendo una hepatitis. ¿De cómo nos damos cuenta? Porque estos niños en un gran porcentaje hacen una ictericia de intensidad variable. Puede ser leve, puede ser moderada o puede ser muy severa. Aún en la forma leve, chicos, en la forma leve, fíjense, esta ictericia que sube porque se produce gran cantidad de bilirrubina. Ustedes saben cómo es el metabolismo de la bilirrubina, ¿verdad? Que pasa a la sangre, ahí estos pigmentos tiñen los diferentes fluidos, tiñen el cuerpo, una parte se elimina, gran parte a través del conducto biliar por el colédoco al duodeno, de ahí pasa, se convierte en urobilinógeno, una parte se vuelve a reabsorber y pasa al hígado, a los riñones, ¿verdad? Y en los riñones me da una orina verdosa que se llama coluria. Y otra parte se vuelve a reabsorber, otra parte se elimina con las heces. Más o menos es eso. Por lo tanto, en esta fase ictérica o de estado encontraremos ictericia de diferente intensidad, encontraremos coluria, encontraremos acolia, una pérdida del apetito, chicos, impresionante, como en cualquier hepatitis. Toditas las hepatitis se caracterizan por eso, por pérdida acentuada, una anorexia acentuada, un decaimiento, astenia. Muchas veces, debido a esta anorexia acentuada, los niños pierden mucho peso porque no quieren comer, ni siquiera las golosinas. Como el hígado es la fábrica de los factores de coagulación, puede haber sangrados en estos niños. Y uno de los sangrados más frecuentes es la epistaxis. Cuando es grave pueden sangrar por todo lado, puede haber púrpuras, equimosis, todo. Pero lo más frecuente son las equimosis. La ictericia, ¿dónde se manifiesta primero? En la conjuntiva ocular. Porque la conjuntiva ocular es blanca, ¿no es cierto? Es blanca. Y entonces cualquier pigmento ahí resalta y contrasta. Se la ve bien, se nota ahí. Por lo tanto, el primer lugar que nos dice que hay un incremento de la bilirrubina de la ictericia es la conjuntiva. Y lo último en desaparecer es en la conjuntiva. ¿Ya? Entonces, esta ictericia, como saben ustedes, es así, de arriba abajo, ¿verdad? Cuando llega a todo el cuerpo, es que la ictericia es sumamente acentuada. Muchas veces quedan acá, quedan a la mitad del cuerpo, etc. Coluria, acolia, hay dolor abdominal,
¿El hígado duele, chicos? No, ¿verdad? ¿Pero por qué le duele el hipocondrio derecho? Exactamente, esa es la razón. La cápsula de Gleason es esa telita tan delgadita, transparente que cubre al hígado y que es la única parte que tiene inervación nerviosa. Tiene inervación. Entonces, cuando el hígado crece, porque puede haber no en todos los casos, puede haber hepatomegalia, el crecimiento de la glándula jala y distiende la cápsula de Gleason. Y al jalarse, obviamente, estimula esta inervación y es esta cápsula la que duele. El hígado no duele, ¿ya? En general, después de que ha desaparecido la ictericia, más o menos a la segunda, tercera semana, este paciente deja de ser ya contagioso, ya no contagia más. Y lo último en perderse, les he dicho, es esta. También después de eso ya se pierde la coluria, la colia, etc. Y el paciente va mejorando. Un signo de mejoría es que tiene ganas de comer. Tiene ganas de comer, ¿ya? Y luego viene la fase de resolución, que es la fase de remisión del cuadro, caracterizado por este apetito, por esta disminución de todos los síntomas. Desaparecen esa sensación de decaimiento, de todo eso, ¿no? Los sangrados, todo. Ahora, ese es la clínica habitual, queridos, de la mayoría de las hepatitis. Como les he dicho, la gran mayoría son asintomáticos y anictéricos, pero los que presentan síntomas son como les he explicado. Ahora, sin embargo, hay un caso grave, por eso ya no es benigno. Un 0.1%, que equivale a decir 1 por 1000, es capaz de ser una forma muy grave, y hace llegando a la hepatitis, a la insuficiencia hepática fulminante. Es la tercera vez que estamos hablando de esto, ¿verdad? Hemos hablado de la intoxicación por paracetamol, hemos hablado con las drogas antituberculosas y ahora con las hepatitis. Puede hacer un pequeño porcentaje, no se lo estudiaba muy bien, pero esto está claramente documentada, incluso el porcentaje, ¿ya? Les cuento que hace unos 20 años atrás había un jugador de fútbol aquí en Bolivia, los bolivianos deben recordar, o tal vez no mucho porque estaban bebés, era un negrito de los yungas. Saben que en los yungas de La Paz hay gente de color, ¿no es cierto? Tenemos nosotros también un grupo de gente que migró y que, bueno, se quedó. Este era un futbolista, pero eximio, probablemente uno de los pocos que habían aquí que jugaban muy bien. Estaban justamente en el CRKO después de un campeonato, pero con una fama increíble estaba. Y su hijito enfermó una hepatitis A comprobada. Y les cuento que este niño hizo una insuficiencia hepática fulminante de las formas graves y falleció. Entonces, fue tan triste esto, tan triste que este jugador que era así como el Dios aquí, se suicidó, se ahorcó y murió. Después de que murió su hijito, se suicidó, así de triste. Por eso me impactó y por eso les cuento, ¿no? ¿Por qué mueren, chicos, cuando hay insuficiencia hepática fulminante? Queridos, ya les he explicado. Por causa del amoníaco. Exactamente, ya no se van a olvidar, porque el hígado es el único órgano que transforma el amoníaco en urea. Nadie más hace ese papel. Por eso la muerte en las insuficiencias hepáticas y las fulminantes es rapidísima, es en 3, en 4 días, a veces en menos. Se acumula y mueren con una encefalopatía hepática terrible en coma hepático. Eso, pero es en un porcentaje así de bajo, ¿ya? El diagnóstico, ¿cómo planteamos el diagnóstico? Si se ponen a pensar, el antecedente epidemiológico es vital, como ahorita todos los pediatras saben que en este momento hay epidemia de hepatitis.
el antecedente epidemiológico, la clínica, que es clara, ¿verdad? La clínica, y nosotros podemos, ¿cuál será el laboratorio específico? Exactamente, la serología. Hacer IgG e IgM. Si yo encuentro IgM, está con hepatitis. Si encuentro IgG, probablemente recién pasó, porque es de recuerdo eso, ¿verdad? Entonces, eso es válido para todas. Pero algunas veces, fíjense que cuando uno pide serología para hepatitis y va a un privado, sale un chorro de plata, carísimo, porque hacen para todas. Y si nosotros sabemos que ese niño no es de transmisión sexual, la madre no tiene hepatitis B, no tiene nada, es A, la mayoría son A. Entonces, si tiene dinero, podemos hacer una serología, o si no, eso lo hacen en el tercer nivel. Pero ustedes, si están en un primer nivel, por ejemplo, pueden de una forma saber si es hepatitis o no. Hacen un parcial de orina, aún en las formas casi anitéricas van a encontrar pigmentos biliares y bilirrubina, 2, 3 cruces, que habitualmente no se le encuentra, es 0, no hay bilirrubina, pero en hepatitis sí la van a encontrar. Y el parcial de orina donde sea se lo hace, y es baratísimo, además, si es que no te lo hacen, ¿no es cierto? Entonces, es la clínica, es esto. Las transaminasas se elevan, pero no tanto como en la B, en la C, no tanto, pero están elevadas la transaminasa oxalacética, la pirúvica, la fosfatasa alcalina y la bilirrubina, obviamente, se va a elevar, ¿cierto? El tratamiento, queridos, ¿qué será? Sintomático, totalmente sintomático. No hay medicina. Es viral, como todo virus. Es viral aquí, como el hígado hace un sinfín de labores, desintoxicar, situaciones metabólicas, N hace el hígado, síntesis de todo, desintoxicación. Entonces tenemos que tratar de hacerlo descansar al hígado. Entonces no demos sin motivo, queridos, sin motivo medicamentos, ni protectores, no sé qué cosas se han inventado ahora, nada, se va a pasar. Se dice que hay que agregar más hidratos de carbono, ketchup en dulces. Yo les digo, esta oportunidad, pedirle lo que quieres de dulces, chupar. Entonces, el dulce debe ser el más artesanal, no ese procesado, no un dulce fino, caro. Hay unos dulces, por ejemplo, en la cancha, no sé si conocen una parte de la cancha donde venden toda clase de dulces, las caseritas, y ahí venden ese dulce artesanal que popularmente se llama misquibola. En quechua es eso, quiere decir una bolita dulce, ¿no? Entonces, esas ya saben ellas, porque todos los médicos dicen, anda a comprar misquibolas. Y van, y las caseritas dicen, aquí es el dulce de la hepatitis. Y compran, ya saben ellas, venden eso, ¿no? Entonces son estos dulces así económicos, que tomen gelatina, que todo. Y conforme mejora, va a tomar. Igual no tienen apetito. ¿Ya? Esa es la hepatitis A. La otra hepatitis B, esta hepatitis B es muy grave. La hepatitis B, su característica fundamental es que hace un colapso total, desestructura la trama de la glándula hepática. ¿Se acuerdan de la unidad básica funcional del hígado, no? ¿Cuál es? No. ¿Cuál es? ¿Quién se acuerda de histología? El lobulillo hepático es la unidad básica funcional, no es la celulita. Dentro del lobulillo hepático, acuérdense, ahorita se van a acordar, lo que se hace, si hacemos un corte, se estructura este lobulillo hepático alrededor de la vena central y vienen las placas celulares en forma radiada, ¿se acuerdan?
Y entre placa celular y placa celular hay unos espacios vasculares que son los sinusoides hepáticos, donde está una mezcla de sangre arterial y venosa. Y ahí están agazapadas los macrófagos, ¿verdad? Las grandes células de Kupffer. Entre lobulillo y lobulillo hay un espacio donde circula la vérula portal, la arteriola hepática que llega a sangre oxigenada, esta de la porta que trae con barbaridades desde los intestinos a que limpie el hígado, el conducto linfático, conducto biliar, ¿verdad? Todas estas estructuras están pasando por ahí. Entonces, ¿qué pasa con la hepatitis B? Hay una gran necrosis, hay destrucción. Cuando digo necrosis, ¿qué quiere decir? Muerte celular, se necrosa. Y cuando hay muerte celular, cuando hay una lesión grave, ¿con qué se rellena? ¿Con qué se repara el tejido? Con tejido fibroso. Entonces, este tejido fibroso de reparación en toda esta desestructuración, lo que hace el tejido fibroso enmaraña todos estos conductos. ¿Y qué hace? Me va a dar una hipertensión portal retrógrada, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Me hace una hipertensión portal y me hace un daño terrible. Por eso que estos pacientes, las de la B, hacen cirrosis hepática. Entonces, esta es una de las formas más graves de hepatitis que se conoce, la más grave, por la gran destrucción. Esta tiene una sintomatología. Esta hepatitis y el resto ya tienen portador crónico. Nunca más en su vida va a poder donar sangre. Y es capaz el portador crónico, cuando mantiene relaciones sexuales no protegidas, es capaz de contagiar a su pareja. Porque todos los fluidos corporales del que tiene hepatitis B contagian. Desde saliva, sangre, orina, heces. Pero lo más grave es que hay grandes cantidades en el semen y en los fluidos vaginales. Por eso que la hepatitis B está dentro de las enfermedades de transmisión sexual, ¿verdad? Entonces es una forma muy severa con gran destrucción y desestructuración de la glándula hepática. Desestructura totalmente. Tiene tendencia a la cronicidad. Se contagia, digamos, por vía directa de la madre al niño. En los primeros meses el contagio a la cronicidad es como un 5%, pero conforme el niño va creciendo, ya tiene un año, un poco más, ya casi el 50% va a la cronicidad. Y más grandes es peor, tiene un porcentaje muy alto de la cronicidad. Ahora, de esos casos crónicos, chicos, un tercio hace hepatitis activa en forma permanentemente, mejora y luego se reactiva, está en forma activa. Luego otro tercio hace cirrosis hepática, ¿no? Debido a esta fibrosis, a esta desestructuración, todo eso. Y sobre ese terreno hay un tercio que hace carcinoma hepático. Fíjense qué grave es la hepatitis B y cómo uno debe protegerse, porque nadie te va a decir yo soy hepatitis, soy portador del virus de la hepatitis. Entonces las relaciones siempre deben ser protegidas, porque tienen tanto hombres como mujeres, tienen apariencia absolutamente normal en su fase de transición que están, digamos, ¿no? ¿Cómo es la clínica? Es igualita que la A, pero mucho más intensa. Igual, hay astenia, hay anorexia acentuada, decaimiento, tienen molestias gastrointestinales, dolor abdominal, los sangrados son mucho más graves, pueden aparecer artralgias, pueden aparecer unos nódulos ahí en ellos,
En general es mucho, la ictericia también es más acentuada en estos pacientes, ¿ya? Y dura más tiempo. Su periodo de incubación, por eso de estos, va desde, puede ir 45, 60 días, hasta medio año más o menos, hasta 6 meses, hasta 160 días. Es largo su periodo de incubación. ¿Ya? Un promedio es 120 días de hepatitis B. Ahora, ¿cuál es? Si esta era oro fecal, esta es la B, es parenteral. ¿Qué quiere decir parenteral? Que el ingreso, y la mayoría son, digamos, en los bebecitos recién nacidos y chiquititos, es vertical de la madre por la sangre, ¿verdad? Es vertical. Pero ya en la gente grande, por ejemplo, es a través de, en los adolescentes, en los adultos, relaciones sexuales, de las drogas endovenosas. Los que utilizan drogas endovenosas son los ya perdidos totales, ¿verdad? Y a ellos no les interesa que la jeringa esté estéril, lo que ellos quieren es calmar esa ansiedad que tienen. Entonces usan, son los drogadictos endovenosos. La literatura dice los homosexuales, pero definitivamente eso ya no es tan así. Lo mismo que en el VIH, etc. Igual o más son los heterosexuales. Porque tanto al principio se ha hablado de los homosexuales con el VIH-Sida, que los homosexuales, se han llegado a proteger y a cuidarse bien. En cambio, los heterosexuales, ¿no? Por eso que se encuentra en estas enfermedades, en la actualidad, muchas veces mayor incidencia, incluso en los heterosexuales. Gente que tiene múltiples parejas, los promiscuos, etc. Todas estas cosas son, la vía de entrada es parenteral. ¿Cómo diagnosticamos? Lo específico, les vuelvo a repetir, es la serología. Sería una serología para la hepatitis B. En este caso es específico, y el tratamiento, hay una serie de protocolos ahorita que se aceptan. Hay antivirales, hay muchos otros antivirales que están en proceso de, digamos, de experimentación, ribavirina, ACT, la prednisona, etc. Ninguno llega a curar. Así como el SIDA, VIH, no se cura, pero mantiene, ¿verdad? A la persona más o menos estable, digamos, que puedan estar. Hay esto, pero que es temporal, ellos pueden reactivar en cualquier momento, ¿ya? ¿Cuál es la prevención, queridos? La vacuna. Definitivamente, y ustedes sí que tienen que tener. ¿Hay alguno que no tiene vacuna, chicos? Yo creo que sí, deberían tener. Por la anatomía, ¿no? Ya se solicita por la anatomía acá. No, pero yo creo que para estudiantes de medicina y más para entrar a la parte clínica sí es obligatorio. Y para el internado, imprescindible, queridos. Imprescindible. He conocido anestesiólogos y cirujanos que se han llegado a contaminar con hepatitis B porque han tenido un accidente en la cirugía y se han contaminado. Y esto lamentablemente es así de triste, ¿ya? Bueno, después tenemos la C, queridos. La C es una hepatitis no muy conocida. Aquí me olvidaba. La B, en términos generales, ¿dónde se le encuentra? Rarísimo, con una incidencia baja, es todo Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Es incidencia súper baja. Pero es súper alta en la parte oriental del mundo. Es decir, particularmente en la China, por Corea y una parte de la India. Ahí es los pocos casos de niños que he recibido, digamos, han sido en general hijos de madres coreanas que sabían que ellas eran portadoras del virus de la hepatitis B, ¿no?
ellos sí tienen en un gran porcentaje, en un gran porcentaje. La C es también igualito que esta, del tipo parenteral, igualito por relaciones sexuales, por transfusiones de sangre, por jeringas, etc. Pero esta C, chicos, a ver, díganme, ¿cuál creen que es el país que tiene más incidencia de la C? Brasil de lejos tiene la incidencia más alta del mundo. Probablemente, tal vez por lo que han estudiado más, algo así, pero Brasil está como la incidencia más alta y la población de mayor frecuencia es adolescentes y adultos jóvenes, los jovencitos, ¿no? Y la causa, una de las causas más importantes son los piercings, que se ponen en todo lado, ¿no es cierto? Aquí, en todo lado. Piercing. Y los tatuajes. Pero me parece que los tatuajes ahora son más seguros. Porque el año pasado llegó mi hijo y se perdió toda una mañana y regresó con un tatuaje en toda la pierna de acá. Casi me muero y le digo, pero... Y me dijo, ya no es como en tu época, ahora todo es estéril. Me dijo, te abren en tu... Creo que ya es así, un poco más seguro. Pero ha sido una de las causas, los piercings, los tatuajes y en la gente joven. Y el país con más incidentes es Perú. Ahora, ¿qué pasa? Es el Brasil. ¿Qué pasa con esta hepatitis C? En términos generales se parece a la afectación de la B, pero a diferencia de esa que es más suave que la B. Pero, ¿cuál es su gran problema de la C? Tiene una tendencia muy fuerte a la cronicidad. ¿Qué quiere decir? Que, digamos, hace su tratamiento parecido al de la B, ¿ya? Es así, antivirales, prednisona, todas estas cosas. Le dan el tratamiento, controlan el episodio del 4. Está unos meses bien y reactiva. Ese es el gran problema, la tendencia a la cronicidad. De nuevo activa, le dan su tratamiento, está bien, al poco tiempo, a los pocos meses reactiva. Ese es el gran problema de esta hepatitis C, mucho más fuerte que la B, mucho más fuerte. Estos a veces 1 o 2 tratamientos sí quedan bien, pero estos no permanentemente están con esta tendencia. ¿Ya? El diagnóstico, todo es parecido a la B, queridos. Aquí la serología específica sería para la hepatitis C. Las transaminasas, me olvidé decir acá, que en la B, como hay esta gran afectación, las transaminasas están en el cielo. Están 1000, incluso más de 1000. ¿Cuánto es normal, chicos, de las transaminasas? 35, 40 más o menos, ¿no es cierto? 1000 llega a 600, 800, 1000, esa es una característica. Y eso es para que tengan una idea cuán grave es el compromiso de la glándula hepática acá, en la B. Acá también se eleva, pero no tanto. ¿Qué pasa con la D? ¿Saben cuál es la característica de la D? Es también parenteral, igualito, entra por todo, por relaciones sexuales, por inyecciones, drogadictos endovenosos, todo, es parenteral, transfusión de sangre, de suero, de todo. Esos famosos que se han puesto de moda en el Face, las sueroterapias, son una barbaridad. Esto ha ocasionado un sinfín de estas enfermedades, un sinfín, ¿no es cierto? Porque creo que les sacan sangre, les vuelven a poner, no sé cómo es que me estaban explicando, pero es una barbaridad eso. Entonces, es también parenteral por todo esto que hemos dicho, pero la D, para que exista la hepatitis D, se necesita la presencia
del virus de la hepatitis B. ¿Ya? Tiene que estar presente la hepatitis B. Recién, entonces, por su parte, delta hace y forma la hepatitis D. Y es parecida, entonces, todo a la B sería. Entonces, para reactivar un cuadro de hepatitis D, se necesita que vuelva a contraer la B. La sintomatología, todo eso es igual, ¿verdad? El diagnóstico, el tratamiento, todo. Entonces, ¿cuál será la prevención, queridos? ¿Qué vacuna? La B. La B. No hay contra la B, es la B. Porque si yo evito la B, no va a haber D. ¿Ya? Esa es la razón. Y más o menos todo es prácticamente igual, esa es una variación. Y finalmente esta es más conocida, produce grandes epidemias por toda la parte de Centroamérica, el Caribe, ahí se encuentra por las Antillas, todo ese lugar se encuentra por México, por todo esto, se encuentra la hepatitis. Esta, igualita que la A, es oro fecal. Esta también es oro fecal. Es decir, entra por la boca, se come. Y esta no la tenemos, es casi inexistente acá. Yo nunca he visto un caso de hepatitis E, pero ¿cómo se llegó a diagnosticar esta hepatitis B, chicos? Fue en un pobladito bien pequeño de México, no recuerdo muy bien, me parece que se llamaba Montesinos, porque lo estudié cuando estaba haciendo un curso ahí de posgrado de medicina, de estudio epidemiológico. Esto es parte, por ejemplo, de los posgrados de todos los que hacen epidemiología. Llevan este caso, que les voy a relatar cómo se lo ha descubierto a esta enfermedad. Este pobladito pequeño, más o menos de 300 habitantes, tenía su abastecimiento de agua de 4 vertientes que estaban en la periferia del poblado, pero no tenían obviamente alcantarillado y tenían pozos sépticos que rodeaban al pobladito o alguno al centro, digamos, ¿no? Entonces, repentinamente un día, casi todo el poblado apareció con ictericia, con dolor en el hipocondrio derecho, con toda la sintomatología de una hepatitis. Entonces, ahí, en ese momento, estas dos eran las más frecuentes, la A y la B. Después ya las otras han aparecido, ¿no? Entonces, clínicamente era una hepatitis, sin embargo, cuando hacían el estudio, resultaba que no era la hepatitis A, tampoco era la B. Entonces vinieron de todo lado y la denominaron, como no había una explicación, pero era un virus lo que estaba ocasionando esto, la llamaron hepatitis ni A ni B. Y ha quedado con este nombre, parece chistoso, pero ha sido así. Eso ha sido por la década más o menos del 80, finales, algo así. Y se llamó ni A ni B. Hasta que se vinieron de Atlanta, hicieron un seguimiento para buscar el origen, qué pasó, de dónde salió, porque a este virus no se lo conocía. Y entonces descubrieron que una de estas vertientes se contaminaron con estos focos sépticos, y ustedes saben que hay variaciones de los virus, ¿no es cierto? Hay mutaciones, y ahí se mutó y salió un virus nuevo. A ese virus lo llamaron E, es este. Y entonces este virus
Por eso, al tomar el agua contaminada, llegaron a contraer la enfermedad. ¿Ya? Entonces, es como una hepatitis. Su sintomatología es parecida a una hepatitis A, no muy grave, con ictericia, con los síntomas, no mucha afectación ni mucho daño hepático, nada. Pero, ¿qué es lo preocupante y qué es lo que le diferencia al resto de a la A particularmente o al resto de las hepatitis? Que esta sí es agresiva en las embarazadas. En las embarazadas particularmente, en el segundo trimestre es capaz de producir la muerte. Entonces se vuelve muy agresiva en las embarazadas, en esa etapa de la gestación, ¿ya? Y después el diagnóstico, porque ustedes si piden aquí serología, se lo hacen absolutamente de toditos, para toditos. Si ponen serología para la hepatitis, se lo hacen hasta la G, le sale una barbaridad. Entonces, más o menos con la clínica uno tiene que estar orientada y solicitar lo que cree que es, o tal vez aquí puedo solicitar esto, por ejemplo, ¿no? Y de alguna forma. Entonces, el tratamiento, queridos, es también sintomático, ¿no? Es bastante cantidad de líquido. Algo referente a la dieta, chicos. Si bien hay que incrementar hidratos de carbono, porque es un buen alimento para el hígado, sin embargo, está tan arraigado en la cabeza de todas las madres, de sus madres del Brasil, de las bolivianas, de donde sea, que cuando hay hepatitis no se debe, porque eso era del conocimiento de los médicos antiguos, no se debe comer comida grasa. Y entonces, si ustedes revisan toda la literatura, ninguno te dice dieta con grasa, ninguno te dice dieta normal. Pero si tú les dices dieta normal, se les abren los ojos a las madres y te dicen, ¿cómo le va a dar? Si tiene que comer. No se hagan lío, no va a pasar nada que 2 semanas no coma huevo, no coma fritura, no pasa nada. Díganle, porque si pasa algo para decir, es que me dio una comida grasa, me permitió, si hace una comida. Entonces, en eso yo no les veo que se hagan lío, queridos, pero la dieta realmente que dice la literatura es dieta normal. Dieta normal, que haga un reposo de hígado, el reposo es relativo y esto pasa. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, listo, queridos.